Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para hablar de un tema de lo más inusual en este canal. Vamos a hablar de moda, pero que nadie se espere que vaya a hablar de la moda así estrafalaria ahora, de las pasarelas estas que salen así con unas ropas extrañísimas y dices, pero ¿cómo pasaría si alguien saliese con eso a la calle? Bueno, pues no, yo no voy a hablar de esto. Voy a hablar de otra moda que también sería extraña si saliese alguien hoy en día así a la calle, que es la moda del siglo XVIII y del siglo XIX. Concretamente en España y concretamente a través de las monedas. Las monedas nos permiten dilucidar un poco cómo era la moda de la época. Pero siempre hay que ponerlo, digamos, un poquito en cuarentena, ¿eh? Hay que ser conscientes de que hay grandes limitaciones, porque si bien las monedas son documentos oficiales, o justamente por ello, pues siempre hay una representación de los monarcas o de los mandatarios, pero claro, una representación oficial. O sea, podemos ver cómo cambian esas representaciones oficiales. De ahí se puede inferir un poquito cómo era la moda de la época, pero tampoco se puede saber exactamente cómo vestía la gente, ni mucho menos. ¿Vale? O sea, no vamos a ver nunca, no sé, a un monarca representado con vaqueros, por ejemplo, ¿no? En las monedas. Bueno, no sé, hoy en día hay monedas tan raras que a lo mejor hasta hay alguno, pero vamos, no es lo normal. Lo que vamos a ver son representaciones oficiales, como digo, y bueno, pues si por ejemplo pensamos en Felipe VI, en los euros actuales, ahí vemos que está Felipe VI sin barba, a pesar de que, bueno, pues Felipe VI lleva bastante tiempo llevando barba, ¿no? Entonces un poquito la moda actual masculina o de los últimos años, a lo mejor parece que ya está pasándose, es la barba, y sin embargo, en la representación de los monarcas contemporáneos, pocos de ellos tienen barba, ¿no? Bueno, esto sirva un poquito de paralelismo para, bueno, pues para mostrar un poco que estas representaciones no es que muestren la moda popular, ni mucho menos, tampoco representan el vestir del día a día de los monarcas, sino la forma oficial de representarse. Bien, entonces, si nos vamos al siglo XVIII, principio del siglo XVIII, con los Borbones, ya sabéis que ahí empezaron a ver las representaciones de los Borbones, pues creo que el primer busto de Felipe V es en el año 1728. Bien, y es un busto con una peluca, vamos, estrepitosa, enorme, ¿no? Es un busto que solamente se hizo en Madrid. Bueno, ¿qué pasa con estas pelucas? Pues a ver, la peluca parece ser que se puso de moda en la época barroca y se puso de moda en Francia. Es una peluca que, bueno, pues en esa época estar calvo estaba mal visto. Entonces, bueno, pues se pusieron una peluca para evitar que se viesen, pues eso, su calvicie. Claro, obviamente, en la época barroca, pues no se iban a poner ahí un tapacalvas así discreto, ¿no? Una cortinilla de estas que se ponen así mucha gente ahora, ¿no? No. Lo que hacen es ponerse una peluca enorme que les caiga por los hombros y demás. Bueno, eso se dice que lo puso de moda Luis XIV en Francia, tanto la peluca como los zapatos de tacón. Bueno, dicen que se puso de moda a partir de Francia y luego en todas las cortes europeas. Y entonces así nos vemos pues las representaciones de Felipe V con unas pelucas tremendas. La primera de ellas es enorme. Después aparece con otro tipo de pelucas, quizá más pequeñas, pero también siguen siendo, pues eso, monedas con una peluca muy portentosa. Tanto es así que estas monedas se las llama peluconas, ¿no? Estas son las peluconas de Felipe V. Y de esta palabra pelucona, pues han derivado algunas palabras, bueno, que es un argot muy típico en Hispanoamérica, ¿no? En buena parte de Hispanoamérica. Por ejemplo, tanto en Argentina, en Chile, en otros lugares, cuando hablan de lucas, hablan de monedas, ¿no? Dicen, esto cuesta 5 lucas, ¿no? Pues eso es una palabra que, bueno, quien haya viajado por Chile o por Argentina, o quien tenga la suerte de vivir en Chile o en Argentina, pues lo dirán con mucha, muy frecuentemente. También hay otra palabra, por ejemplo, despelucar, ¿no? Esto lo dicen mucho en México, ¿no? Cuando alguien se queda sin dinero, dicen, le han despelucado, ¿no? Cuando le han quitado su dinero, a lo mejor le han engañado, lo que sea. Y luego también, esto sí que no está del todo claro, cuando dicen peluco, como a los relojes, se dice que hay una relación, he oído algunos que dicen que sí, otros que dicen que no, y ahí no lo tengo tan claro. Si la idea de llamarles pelucos a los relojes proviene de las peluconas. Sí que es cierto que la popularización de los relojes en la alta sociedad coincide más o menos con este siglo XVIII. Bueno,
Si entramos con Fernando VI, seguimos viendo unas pelucas terribles, ¿no? Fijaros, este busto de Fernando VI, pues tiene una peluca, vamos, muy grande, ¿no? Estas son las famosas peluconas de Fernando VI. Y luego, bueno, pues hay otros bustos también de Fernando VI, donde también hay una peluca quizá no tan grande, pero también es una peluca portentosa, ¿no? Ya con Carlos III sigue llevando pelucas, aunque ya nunca no hablamos de peluconas, ¿vale? Pero esos bustos de Carlos III ya también siguen llevando pelucas, pero más pequeñas. Ya se ve que a partir de mediados del siglo XVIII, bueno, pues la peluca se fue reduciendo, ya no querían ahí llevar así por digamos, por la espalda, que les cayese por los hombros y nada, sino que era una cosa, bueno, pues más pequeña. Y llegó a ser, al final del siglo XVIII, pues una cuestión ya puramente ceremonial, digamos, ¿no? Ya era algo para cuestiones oficiales y demás, no era algo que la corte llevase, digamos, no, la gente de la corte no llevaba pelucas así cuando estaba en una fiesta, digamos, ¿no? A finales del siglo XVIII. Pero aún así las representaciones de Carlos III, incluso de Carlos IV, se hacen con pelucas. Bueno, ¿qué ocurre a finales del siglo XVIII? Bueno, pues que, como todos sabéis, ya entra el liberalismo, entra las revoluciones liberales, también provenientes de Francia, y que rápidamente se extienden por toda Europa, incluyendo en España, ¿no? Y estas revoluciones liberales también tienen su derivada estética, digamos, ¿no? Entonces se pasa de estas pelucas enormes del antiguo régimen a un peinado, bueno, pues de lo más simple. O sea, ahí la idea era la simplicidad, ¿no? Esas representaciones que tenemos siempre de Napoleón, de José Napoleón, por ejemplo, en las monedas, pues también las encontramos con un peinado de lo más sencillo y de lo más simple. Bueno, pues eso. Vemos que esta revolución, estos cambios enormes, digamos, en la forma de pensar, también tienen su repercusión en la estética oficial y en este caso en los peinados. Por eso, de la gran cantidad de peinados y de representaciones y de bustos que tiene Fernando VII, no hay ninguno, hay uno solo, que tenga una peluca. Y este uno es muy curioso porque es el busto de Santiago de Chile. Es un busto propio, o sea, cuando Santiago de Chile quieren hacer monedas a nombre de Fernando VII y quieren representar a Fernando VII, pues hacen lo mismo que hicieron en Lima, hacen lo mismo que hicieron en México, que es inventarse un busto. Algunos os habréis pensado, bueno, pero ¿por qué el busto de Fernando VII en Chile se parece bastante más al Fernando VII real que el que hay en México o en Lima? Bueno, pues simplemente porque tenían ahí un retrato de Fernando VII como príncipe. O sea, se ve que a Santiago de alguna forma había llegado ese retrato, esto me lo comentó Carlos Jara. Entonces, a partir de ese retrato, pudieron saber cómo eran las facciones reales de Fernando VII como persona. Bueno, este retrato tiene una enorme carga política, porque están representando a Fernando VII como un almirante de la Armada Española, pero es un almirante tradicional de la Armada Española. Por eso le representan con peluca. A ver, en la Armada Española tradicionalmente se llevaban pelucas los almirantes, tradicionalmente, o sea, durante el siglo XVIII. Luego ya prohibieron las pelucas, creo que fue en la década de 1780, y entonces lo que hacían los almirantes, los cargos, era dejarse el pelo largo y echarse harina en el pelo largo, o sea, en su pelo, para que pareciese una peluca. O sea, hoy en día diríamos, pero qué guarrada más asquerosa. Bueno, pues es la forma que tenían en la época de hacer las cosas. Vale, entonces, eso es lo que solía hacer en los almirantes, digamos, españoles tradicionales de la Armada. Sin embargo, cuando ya en el siglo XIX, pues básicamente la Armada Española y la Armada Francesa se juntan y demás, esto se prohibió. Y entonces se exigió el pelo corto tanto pues desde los grumetes hasta los almirantes, que todo el mundo llevase el pelo corto en la Armada. Y bueno, pues entonces en Santiago de Chile lo que hacen es representar a Fernando VII, pero representarle como un almirante tradicional, como alguien que está en contra, llevando la contraria a estas nuevas normas que provenían de Francia. Y bueno, pues esta es una carga, a mí me parece una moneda muy bonita, muy simbólica y que, bueno, pues eso, con un altísimo carga política, ¿no? Bien, pues ya a partir de salvando esta moneda, todas las demás representaciones de Fernando VII son con un peinado muy sencillo, incluso aquellas que reclamaban a Fernando VII desde la península, o sea, el famoso busto de Salgau, ¿no?, que es el más representado
pues con mucha diferencia de todos los bustos de Fernando VII, lo que hace es idealizar el monarca, tiene ahí esa corona de laurel, le idealiza, pero tiene un peinado muy sencillo como era pues propio de la época, ¿no? Luego ya, por supuesto, si vemos a los retratos del trienio liberal, por ejemplo, bueno, pues ahí es que el peinado no puede ser más simple. Y además no idealizan al monarca para nada. Así que ya vemos que en estas primeras décadas del siglo XIX se estaban contraponiendo a la estética del siglo XVIII y por eso los peinados son muy, muy simples. Bueno, esto cambió a partir de la década de 1830, que además es la década donde, como todos ya sabéis, falleció Fernando VII y vino su hija Isabel II a ser la monarca. Entonces ya en esa década de 1830 se hizo más complejo los peinados. Se hicieron bastante más complejos y más complejos que en las décadas anteriores, no que en el siglo XVIII. Entonces se hicieron más complejos y entonces aparece el moño. El moño femenino era muy importante en esa época. Y de hecho tenemos ahí esa representación del moño, vamos, de una Isabel II niña con moño. A ver, este moño era una forma de hacer un recogido, veis que tiene unas perlitas, ¿no? Pero bueno, también es algo más o menos sencillo. La siguiente representación de Isabel II vuelve a tener un peinado más complejo, que es, bueno, pues tiene un tocado, ¿no? A mí me parece un peinado que a mí la verdad que no me gusta demasiado, pero bueno, oye, pues en la década de 1840, pues sería, no sé si es lo que se llevase, o bueno, en cualquier caso se hicieron cada vez más complejos los peinados, tanto masculinos como femeninos, en este caso tenemos una representación femenina. Y esta tendencia siguió al alza, pues no, con las últimas representaciones de Isabel II, que me parece, este sí que me parece un peinado precioso. Veis que se le da muchísimo valor al peinado en esta moneda, ¿verdad? Porque aparece un recogido, tiene un recogido muy complejo con una trenza atrás, sí que es verdad que tiene una corona de laurel, pero el peinado el pelo va por delante de la corona del laurel. Entonces me parece bueno, pues realmente bonito. Y además es que tiene mucha importancia ese peinado, porque si os fijáis es lo único que nos indica que Isabel es una mujer, o sea, que está representando aquí una mujer. Si quitásemos el peinado, pues no sabríamos, no hay nada en la cara, no hay ningún collar, no hay ningún gesto, no hay tampoco una corona, que bueno, pues que nos indique que esta es una mujer en vez de un hombre. Y bueno, yo hasta aquí quería llegar, ya luego entramos con las pesetas. Alfonso XII, Alfonso XIII también tiene sus representaciones, por supuesto Franco, Juan Carlos, Felipe VI. Podríamos estar hablando de ellos, pero bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar en este vídeo. Yo os invito a que no me creáis, a que digáis, bueno, estos son casualidades, entonces no me creáis, y echáis un vistazo a cómo eran las representaciones en la numismática de otros países. Por ejemplo, podéis comparar las representaciones de Isabel II de España con las de la reina Victoria o con las de María Luisa de Austria, ¿no? en Parma. Os daréis cuenta que aparecen moños, os daréis cuenta que aparecen peinados que van cambiando. Os daréis cuenta también que no tienen corona ninguna de las tres. Entonces, hacer esos paralelismos entre países a mí me resulta muy interesante. Por cierto, no lo he dicho, pero en Inglaterra se siguen utilizando a día de hoy todavía las pelucas como forma ceremonial. Y eso es porque no tuvieron una revolución liberal como si tuvo todo el sur de Europa, ¿no? Toda Europa continental. Entonces, bueno, pues ahí vemos como ciertas cuestiones que nosotros las vemos de hace 200 y pico años, ¿no? Pues ahí todavía quedan remanentes, quedan coletazos, ¿no? Que tienen un significado político muy concreto y que van más allá de la propia estética de la época. Bueno, espero que os haya resultado interesante, espero que a lo mejor ahora veis las monedas de otra manera, ¿no? Fijándose un poquito en la estética también de los monarcas, en sus peinados. Otro día podríamos hablar de las vestimentas, de los peinados también en época romana, ¿no? O sea, también sería muy interesante. Bueno, pues nada, sin más, yo me despido, un saludo, hasta pronto.